Muchas gracias, maestro. Y buenos días a todas y todos los que nos están viendo. Como ya mencionó el maestro, nuestra investigación se titula Reflexiones acerca de los discursos sexistas, su impacto a mujeres estudiantes de ingenierías. Bueno, el sexismo no radica en la lengua, sino en el uso que se hace de ella. A lo largo de la historia se ha visto cómo se invisibiliza a las mujeres mediante el lenguaje y los discursos utilizados por la sociedad. Resulta normal usar el genérico del masculino, todos, los doctores, los enfermeros, para hacer referencia a ellos y a ellas. Los efectos del sexismo son diversos y muchas veces están orientados a formas de control social que operan sobre el campo de acción de las mujeres. A través de nuestra elección de determinadas formas lingüísticas, podemos aceptar tácitamente la discriminación de género y el sexismo y con esto perpetuar el status quo o desafiarlo y en consecuencia ayudar a cambiarlo. El lenguaje, además de ser nuestra forma de comunicarnos, aprender y acceder a la realidad e interpretarla, nos ayuda a estructurar lo que somos. Su importancia radica en el hecho de que a través de él se pueden crear efectos sociales, tanto positivos como negativos. En nuestra investigación hablaremos sobre la normalización de este sexismo en el lenguaje académico. Ronconi señala las principales operaciones que configuran un uso sexista de la lengua, citando 3 elementos. El primero, la invisibilización. Lo femenino desaparece. No es nombrado o es incluido dentro de las referencias a lo masculino. No te nombro, no existes. La segunda, minimización. Cuando lo femenino es nombrado, es para disminuirlo, menospreciarlo y desjerarquizarlo en relación con lo masculino. Te nombro y te destrozo. Dejo en claro que eres subordinada, que no estás a la altura de los varones ni en el mismo nivel. Y el último, la exclusión. Lo femenino no aparece o queda fuera de ciertos espacios simbólicos y físicos. Algunas investigaciones revelan que el personal docente no es consciente de la influencia que sus creencias acerca del género tienen en sus prácticas cotidianas. El profesorado transmite las actitudes sexistas a las nuevas generaciones de forma inconsciente, pero con sus actitudes, sus creencias y sus conductas están perpetuando el sexismo que creen haber rebasado. El sexismo en la escuela, advierte Mitchell, refuerza el sexismo respecto a las niñas y las mujeres que inculca a niños y niñas, ya con anterioridad a su ingreso en las instituciones escolares. Desde el inicio, la escuela reproduce el estereotipo de mujer como poco inteligente, indecisa e irracional. Estas representaciones se interiorizan y condicionan las prácticas sociales. En el presente trabajo, buscamos reflexionar sobre el sexismo lingüístico en un contexto institucional y educativo. Abordamos cómo a partir del lenguaje las estudiantes de ingeniería no solo son invisibilizadas en su contexto, sino que también interiorizan lo masculino como parte de ellas a lo largo de su formación académica. Se pretende visibilizar el sexismo lingüístico como algo inaceptable e inapropiado, y de la misma manera encontrar la continuidad entre actos, actitudes y palabras que pueden pasar inadvertidos a las sensibilidades comunes, para así, como menciona Fleitas y Calero, actualizar las bases de datos y normativas para eliminar formas sexistas del lenguaje, aunque generalmente se perciban como normales, con el propósito de reivindicar el espacio social que ocupan ellas. La presente investigación es de tipo cualitativa, con un alcance descriptivo y un diseño narrativo, pues para ello recolectamos datos a partir de la experiencia, es decir, de las propias palabras de las personas, con la participación de 3 mujeres de 20 a 23 años, 2 estudiantes de ingeniería química y una estudiante de ingeniería fotónica. Se solicitó a las 3 mujeres para una entrevista virtual por Zoom, previamente estipulada, y se proporcionó una carta de consentimiento informado para las participantes.
Se recolectaron sus datos personales y posteriormente se les aplicó una guía de entrevista. Ok, antes de pasar al procedimiento, dentro de nuestros objetivos serían analizar el impacto de los discursos sexistas en la vida de las mujeres que estudian la licenciatura en ingenierías con el fin de conocer su experiencia. Describir si existe una conciencia de los discursos sexistas en la carrera por parte de ellas, las estudiantes. Identificar si existe una interiorización del lenguaje sexista en las estudiantes. Conocer si mantienen una red de apoyo entre mujeres cuando cursan una carrera considerada únicamente para hombres. Y describir el uso del lenguaje sexista en su contexto. Y dentro del procedimiento para recabar información, durante el mes de marzo se desarrolló la gestión de personas. Las participantes recibieron una carta de consentimiento en donde se especificaron los objetivos de la investigación, los acuerdos de confidencialidad que ellas firmaron. En el mismo mes se realizó la entrevista que contó con un tiempo de 45 minutos para cada participante. Para la recolección de datos se realizó un ejercicio de operacionalización y validación de autores expertos para la guía de recolección de datos. La técnica de aplicación fue por medio de una entrevista semiestructurada. Resultados. Encontramos diferentes ideas de lo que para nuestras entrevistadas es un discurso sexista, y ellas mismas lo han construido a partir de sus experiencias y su propia perspectiva. Con ello podemos identificar que las participantes consideran desde hacer menos la devaluación y la minimización de las mujeres. Las participantes mencionan que sí se han percatado, identificando que muchas de las veces, si no es que todas, no se nombran las mujeres, ni siquiera en el ámbito profesional, pues incluso ahí, en lugar de hablar de la licenciada, el término usado es señorita o ingeniero. Pareciera que las personas estuviéramos programadas al uso del masculino genérico en el lenguaje. Al vivir en un entorno en donde existe una distribución injusta de los derechos y oportunidades en la industria laboral para las mujeres, ellas comparten el mismo miedo de no encontrar un espacio en la industria y tengan que recurrir a un plan B. Bajo la categoría de discurso sexista, las participantes nos comentan lo siguiente. Pues es cuando tratan de hacerte menos, considero solo por ser mujer en cualquier tipo de discurso. Son como las palabras y lo que dicen personas que devalúan el valor de la mujer, que no la posicionan en el mismo lugar que el hombre. Han asignado el rol de cada quien y de cierta manera, pues ya muchas mujeres están levantando la voz. Sigue persistiendo esta actitud en los hombres de que nos minimizan de cierta manera en algunos aspectos. Conclusiones. En relación al expuesto, encontramos que 1. Los discursos sexistas opacan, silencian y eliminan a las mujeres, definen sus capacidades y aspiraciones. Todo esto surge en un sistema educativo que reproduce abiertamente la discriminación de género, el sexismo y androcentrismo, generando un impacto significativo en la vida de las estudiantes. 2. Los discursos sexistas las llevan a hacer cambios significativos en su personalidad, creando mecanismos de defensa de manera consciente para adaptarse al ambiente educativo, incluso llegando a una interiorización de las conductas, bromas o comentarios realizados por sus compañeros y maestros. 3. A pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentan, siempre encuentran una red de apoyo con sus compañeras mujeres, donde pueden hablar libremente sin temor de alguna represalia y pueden sobrellevar la carrera sin sentirse solas. 4. Las redes de apoyo son fundamentales para su estancia en la universidad, pero tienen en cuenta que al final, en su vida profesional, también van a necesitar de ellas, siendo uno de sus objetivos el crear espacios en la industria laboral para las nuevas generaciones de ingenieras y que ninguna mujer dude de que puede lograrlo.
Y bueno, por nuestra parte eso sería todo de nuestra investigación. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, compañeras. Me quedó resonando como mucho una de las citas que en algún momento ponen, que tiene que ver precisamente como que las maestras y los maestros somos las que replicamos desde el lenguaje una situación de sexismo y discriminación. Creo que esa es una tarea de sensibilización que todas y todos necesitamos hacer, sobre todo cuando estamos frente a un grupo. Y bueno, esa fue parte como de lo que me quedó resonando. Y hay dos preguntas que me gustaría hacerles. Uno, ¿qué tan complicado puede ser llegar a entender la importancia de un lenguaje incluyente? Dos, ¿cuáles son las ideas que construyen para las próximas investigaciones? ¿O qué ideas nacen a partir como de esta presente investigación para seguir profundizando precisamente en el tema? Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, sí es muy complicado porque estamos hablando de que pues es un lenguaje que ya es arraigado de muchos años y que ahora las personas pues pueden llegar a verlo como algo que no tiene tanto impacto en las personas o en sus vidas, porque así ha sido siempre. Entonces, pues sí es muy complicado desde comenzar a entender la idea de que el uso del masculino genérico, como lo mencionamos en nuestra investigación, pues sí invisibiliza a las mujeres porque no se nombra, y lo que no se nombra pues no existe. Entonces sí es complicado. Complicado porque implica deconstruirnos, ¿no? Y aceptar nuevas maneras, no nuevas maneras, sino una realidad que es precisamente tanto la existencia de mujeres como de hombres, ¿no? Y dentro de mujeres y hombres podemos abrir un abanico de muchas posibilidades de expresiones, ¿no? Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero comentar algo más respecto a la primera pregunta sobre el lenguaje incluyente. Bueno, hace poco leí que incluso el lenguaje incluyente también borra a las mujeres porque no se expresa como las, sino que es les o amigues o sigue, no sé, me hizo pensar mucho en cuanto a esta pregunta de que incluso ese lenguaje no las incluye completamente. Entonces creo que más bien se debería simplemente las, los y las y los en ese aspecto. Ok, sí, claro, creo que en lugar de darle como un espacio a través del lenguaje, se generalizaría, estaríamos cayendo como en la misma situación, ¿no? Ok, ahora la propuesta del EES, bueno, es como otra línea de acciones, son otros movimientos, pero me parece muy importante la aportación. Muchas gracias. Y con respecto a cuáles son las ideas que construyen o surgen para las próximas investigaciones, ¿cuáles podrían ser? Pues creo yo que sería bueno buscar otras poblaciones, como en este caso nos fuimos a la parte de ingenierías, pero creo que también en otro tipo de poblaciones podemos encontrar esto mismo. A lo mejor no tan marcado, o incluso nos dimos cuenta que ya sabían o ya eran conscientes de que estaba pasando esto. Entonces quizá podemos encontrar alguna población en donde ni siquiera sean conscientes de que pasa esto. Y creo que sería importante para seguir creando conciencia sobre el tema. Como las maestras y los maestros, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchísimas gracias por su participación y sus comentarios. Les agradezco mucho.